Monstruos alguna vez fueron niños. Cada asesino, criminal, cada tirano, todos ellos alguna vez fueron a la escuela, tomaron de la mano a su mamá, comieron helado. Pero si un niño nace inocente, ¿por qué la historia está llena de monstruos? La serie Breaking Bad es un ejemplo realista de cómo una persona común se convierte en un criminal. Corran cuando yo lo diga. Aquí no hay moral en blanco y negro. La transformación ocurre gradualmente. Lo más aterrador es que vemos este proceso desde dentro, entendemos los motivos, seguimos la lógica de las decisiones y de repente nos damos cuenta de que probablemente habríamos hecho lo mismo. Me gustó y lo logré yo. Viví plenamente la vida. Cuando escuchamos sobre crímenes, pensamos, yo no soy así. Pero el showrunner de la serie, Vince Gilligan, nos muestra que la línea entre un ciudadano respetable y un criminal no es tan clara. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cada uno de nosotros puede cruzar esa línea bajo las circunstancias adecuadas? ¿O se nace criminal? Puede que no todos nazcamos siendo buenos e inofensivos. De ser así, entonces quizás no dependa mucho de nosotros y todo esté predeterminado y decidido. Tal vez en cada uno de nosotros habita un Heisenberg, esperando su momento. ¿Me desperté? En este análisis hablaremos sobre cómo convertirse en Heisenberg, sobre quién encarnó la imagen de Walter White, el actor Bryan Cranston. Analizaremos qué ideas filosóficas se esconden detrás de este personaje y por qué su transformación parece tan natural. Intentaremos entender si los criminales nacen o se hacen, si somos libres en nuestras decisiones o si cada uno de nosotros simplemente sigue un algoritmo previamente escrito. Analizaremos cuál fue la principal debilidad de Heisenberg que lo llevó a su perdición. Paso a paso, seguiremos su camino desde la primera vez que cruzó los límites permitidos hasta su completa liberación de las restricciones morales. Hablaremos sobre su transformación e intentaremos entender si realmente existió o si Walter White siempre fue Heisenberg. Quiero pedir un taxi. No, seguro me reemplazarán. Gracias. Vince Gilligan, showrunner de Breaking Bad, es un maestro del storytelling visual. Utiliza tanto recursos de guión como un poderoso lenguaje visual. El ritmo de las escenas, las pausas tensas y los cortes inesperados intensifican el drama, aun cuando los personajes guardan silencio. La edición puede intensificar una escena, acelerarla o hacer que el espectador contenga la respiración. Los directores de edición son muy solicitados por blogueros, músicos, agencias de publicidad y estudios de cine. Todos requieren contenido de calidad. Además, es una profesión con cada vez más vacantes, la opción de trabajar remotamente y, por supuesto, ganar bien. En promedio, $70,000 por proyecto. Antes de hablar de Walter White, es imposible no mencionar a la persona que lo hizo una leyenda. Bryan Cranston, el actor sin el cual la serie Breaking Bad difícilmente habría alcanzado tal estatus. Por cierto, él nació en Los Ángeles, casi en Hollywood. Bastante simbólico, ¿no? Pero su infancia estuvo lejos de ser un cuento de hadas de Hollywood. Por cierto, un dato curioso. En 1968, cuando tenía 12 años, se topó con Charles Manson mientras montaba a caballo con su primo en el rancho Spahn. Si viste Érase una vez en Hollywood de Tarantino, sabes de qué lugar estoy hablando. Recientemente analicé esa película, el enlace está en la descripción si no la has visto. Pero volvamos a Cranston. Su padre, Joseph Cranston, buscó su vocación durante mucho tiempo, probando muchas profesiones antes de decidirse por la carrera de actor. Sin embargo, nunca logró gran éxito ni obtuvo papeles importantes. Y cuando su hijo tenía 11 años, simplemente se fue de la familia. Más tarde, Bryan recordaba: mis padres eran personas rotas, no podían proveer ni criar a los hijos de manera normal. En algún momento tuvimos que hipotecar la casa, luego simplemente nos echaron. Cranston se inspiró en gran medida en su propio padre al crear el personaje de Walter White, con su postura encorvada, como si cargara el mundo sobre sus hombros, y la mirada de un hombre que siente que la vida lo ha estafado.
A menudo recordaba a mi padre, sus hombros redondeados. La edad de Walter parecía mucho mayor de lo que realmente era. Tenía 50 años, pero se sentía como si tuviera 70. De hecho, a Bryan Cranston le interesaba la química e incluso participó en el club de química escolar, pero su pasión por la actuación era más intensa. Después de la escuela, él trabajaba como mesero, cargador e incluso guardia de seguridad en un supermercado para mantenerse. Pero en algún momento decidió firmemente convertirse en actor y empezó a asistir a interminables cursos y castings en Los Ángeles. Un año después se mudó a Nueva York, donde actuaba principalmente en comerciales y telenovelas, en su mayoría en papeles episódicos. Así pasaron 20 años enteros hasta que finalmente llegó el primer gran éxito. El papel de un padre excéntrico en la serie de comedia Malcolm, el de en medio. Ajá, jajaja, solo una broma. Lo vi una vez en el cine. Ese papel le valió 3 nominaciones al Emmy y una nominación al Globo de Oro. Pero mucho antes de Malcolm, el de en medio, hubo otro papel secundario que no recibió ninguna nominación. Pero tal vez definió su futuro. En 1998, Cranston apareció en el segundo episodio de la 6ª temporada de Los Expedientes Secretos X, interpretando a un hombre que padecía una enfermedad terminal. Señor Mulder, ¿no podría pisar un poco el acelerador? Solo un poquito, no necesito mucho. Por supuesto. ¿Qué tenía de tan trascendental ese papel? Se preguntarán ustedes. El asunto es que el guionista de ese episodio no era otro que Vince Gilligan, el futuro showrunner de Breaking Bad. Más tarde, cuando Vince Gilligan comenzó Breaking Bad, recordó al talentoso actor con quien trabajó en Los Expedientes Secretos X. Vince Gilligan tiene un increíble instinto para elegir actores, siempre encuentra a la persona ideal para el papel, y fue él quien insistió en Bryan Cranston. La dirección de AMC dudaba de esta elección. Para ese momento, Cranston ya había recibido una nominación al Emmy por un papel cómico, y ellos pensaban que no podría manejar un personaje dramático. Pero Gilligan no se rindió, les mostró un episodio de Los Expedientes Secretos X, y las dudas desaparecieron. ¿Crees que solo soy un perdedor sin sentido, verdad? Pero lo entiendo todo me queda claro. No estoy resfriado ni tengo ninguna enfermedad. Y este fue uno de esos casos en los que Vince Gilligan volvió a tener razón al 100%. Bryan Cranston no solo interpretó perfectamente a Walter White, sino que también participó en su creación. Él prefería sumergirse completamente en el papel, haciendo muchas anotaciones directamente en el set. Su enfoque era meticuloso. Él quería entender no solo lo que hacía Walter, sino también por qué lo hacía. Más tarde, Bob Odenkirk, quien interpretó a Saul Goodman, recordaba: aprendí más sobre la actuación estando en una misma habitación con Bryan Cranston. Cranston también colaboró estrechamente con el diseñador de vestuario y los maquillistas del show para trabajar en la apariencia del personaje. Ellos eligieron especialmente colores neutros y aburridos para la ropa, para reflejar la naturaleza poco destacada de Walter. Al principio de la serie, él literalmente debía mezclarse con las paredes. Los bigotes merecen especial atención. Cranston los llamaba los bigotes del impotente, de un hombre que ha aceptado la mediocridad de su vida. Incluso bromeaba diciendo que le recordaban a una oruga muerta. Yo quería un bigote que cuando lo vieras pensaras, o te lo dejas crecer bien o te lo rasuras. Si alguno de ustedes, chicos o chicas, quiere saber cómo conseguir un bigote tan impotente como este, el secreto está en dejarlo tan ralo así, que se vea a través de él, que se vea la piel a través de ellos. Pero cuando Walter se convierte en Heisenberg, su apariencia cambia. Desaparece el bigote, aparece la cabeza rapada y ese famoso sombrero negro. Sus hombros se enderezan, la voz se vuelve más fuerte. Suena amenazante para sus enemigos. Es curioso que el sombrero, inicialmente una protección contra el sol, se convirtió gradualmente en el símbolo visual de Heisenberg. No era solo un sombrero, era una máscara que Walter se ponía para transformarse en otra persona. Gradualmente, Cranston trascendió la actuación y comenzó a influir en todo el proyecto. Él probó suerte como director de varios episodios y para la 4ª y 5ª temporada ocupó el puesto de productor, participando en las decisiones clave sobre el desarrollo de la serie. Este hombre no solo encarnó una imagen icónica, sino que ayudó a hacer que Breaking Bad fuera aún más profundo. Vince Gilligan tenía malditamente razón.
Брайан Крэнстон был единственно возможным Уолтером Уайтом. Antes de analizar al personaje, vamos a definir el nombre del protagonista. Creo que saben que Walter White eligió el seudónimo de Heisenberg no por casualidad, sino en honor al físico teórico alemán, uno de los creadores de la mecánica cuántica y ganador del Premio Nobel de Física. Sin embargo, si revisan cualquier libro de texto, o incluso la Wikipedia, verán que no hay ningún Heisenberg. El científico se llama Werner Heisenberg. Sí, parece que hay un error en la traducción. Vamos finalmente a aclarar cómo se pronuncia correctamente, Heisenberg o Heisenberg. Si revisamos las traducciones de Breaking Bad, notaremos que casi todos los traductores llaman a Walter Heisenberg. ¿Y qué hay del original? Vamos a preguntarle a Walter cómo se llama él mismo. Ni pensarlo. Es decir, en el original el nombre del protagonista suena como Heisenberg. Entonces, ¿por qué muchos insisten tanto en el error? Para comenzar, aquí hay algunos datos curiosos sobre traducciones incorrectas de nombres que quizás no conocías. No es Mark Zuckerberg, no es Michael Douglas. No es M&M's, no es Lamborghini, ni Adobe, ni Nike, ni David Duchovny, ni Sylvester Stallone, ni Barbara Streisand, ni Xerox, ni no es Asus. Esto puede continuar extensamente. Alguien dirá, en la serie se equivocaron. ¿Qué Heisenberg? Todos sabemos que el físico alemán se llama Werner Heisenberg, porque así suena la palabra original alemana Heisenberg. No, pues no es así. Entrevista increíble con el profesor Dr. Werner Heisenberg. Heisenberg. Por eso, en mi video, escucharán precisamente esta variante. Heisenberg. En la serie original en inglés, el personaje se llama Heisenberg. En alemán, Werner Heisenberg se llama Werner Heisenberg. Y yo, siguiendo la fuente original, la serie original, que a su vez se basa en la fuente en alemán, llamo al personaje Heisenberg. Entonces, ¿de dónde salió Heisenberg? Ahora lo explico. Hay dos enfoques para traducir nombres: transcripción y transliteración. La transcripción reproduce el sonido de una palabra extranjera, tal como la pronuncia un hablante nativo, mientras que la transliteración reproduce la composición literal de la palabra en el idioma original. Por ejemplo, existe el nombre Iván. Si quieren traducirlo al inglés, lo escribirán así. Si el traductor utiliza el método de transcripción y escucha cómo pronunciamos esta palabra, la escribirá, por ejemplo, así. Si usa el método de transliteración, lo escribirá de esta manera. Y nuestro hipotético Iván de repente descubrirá que ahora se llama Aiván. En la época anterior a Internet y al desarrollo de los medios de comunicación modernos, los traductores utilizaban principalmente el método de transliteración, porque trabajaban con texto y no siempre tenían la oportunidad de escuchar la palabra de un hablante nativo. En alemán, esta palabra se escribe Heisenberg. Usando el método de transliteración, los traductores la leyeron como Heisenberg. Y de esta forma, este nombre llegó a nuestro idioma, aunque en alemán suena como Heisenberg. En inglés no ocurrió nada parecido, porque en inglés esta palabra suena prácticamente igual que en alemán. Por eso, en el original, escuchas Heisenberg. Si este mismo Werner Heisenberg hubiera nacido en el mundo moderno, lo más probable es que los traductores hubieran traducido su nombre como Heisenberg, usando el método de transcripción. Yo usé la misma lógica, porque creo que la distorsión en la traducción se hizo hace mucho tiempo, cuando esta palabra se tradujo del alemán como Heisenberg. Puede estar en desacuerdo y llamarlo Heisenberg, lo cual también es correcto. Pero ahora ya saben por qué en la serie original a Walter lo llaman Heisenberg y de dónde salió Heisenberg. Existe una opinión establecida de que en Breaking Bad esta es una historia de transformación. Era un maestro de química común y corriente, aunque sin duda talentoso, y bajo la presión de las circunstancias, poco a poco, se convirtió en un genio criminal.
Pero ¿saben qué fue lo que más me hizo dudar? Un momento que pone en duda todo este concepto. Cuando Walter White mismo admite, es como si hubiera despertado. Él no dice que ha cambiado y se ha convertido en algo diferente. No, él literalmente dice que despertó, que toda su vida vivió con miedo y que ahora el miedo se ha ido. He pasado toda mi vida. Temía lo que podría pasar. Y finalmente se convirtió en sí mismo. Desde que supe que tenía cáncer, empecé a dormir mejor. Y aquí surge la pregunta, ¿y si en realidad no hubo ninguna transformación? ¿Y si todo esto estuvo en él desde el principio, solo que no había oportunidad de manifestarse? Él mismo dijo que le gustaba lo que hacía, que le salía bien. Así que tal vez simplemente se encontró a sí mismo. Siempre fue así, pero el mundo a su alrededor no le permitía mostrarse. Viví una vida plena. Supongamos que así es, pero entonces surge la siguiente pregunta. ¿En qué momento se volvió así? ¿Tal vez simplemente nació así? ¿Qué es más cierto? ¿Nacemos con un conjunto determinado de cualidades o las adquirimos a lo largo de la vida? La tabula rasa es una concepción filosófica antigua que plantea que una persona nace como una hoja en blanco y su personalidad se forma a través de la crianza y el entorno. Del latín, tabula rasa se traduce literalmente como pizarra en blanco. Este término se popularizó gracias al pedagogo y filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, quien escribió que nuestra mente es como una pizarra en blanco sobre la que la experiencia dibuja nuestros conocimientos, hábitos e incluso la moral. Pero la idea ya existía en el siglo IV a.C. Aristóteles la propuso y posteriormente fue retomada por el filósofo persa Avicena y el filósofo cristiano Tomás de Aquino. Todos creían que la persona nace sin cualidades internas y que la educación lo convierte en cualquier cosa, desde un santo hasta un asesino. Después de John Locke, Sigmund Freud también utilizó el término tabula rasa en su psicoanálisis. La noción de tabula rasa de John Locke se volvió muy popular durante los siglos XVIII y XIX, durante la formación de las ideas de la Ilustración, la democracia y la igualdad. Si todos nacen puros, entonces cada persona está en igualdad de condiciones y puede llegar a ser quien quiera. Pero ese es el problema. La ciencia moderna no es tan categórica. Los psicólogos y neurobiólogos creen que los rasgos innatos sí existen. Científicos escoceses, al comparar las variaciones de ácido desoxirribonucleico de más de 240.000 personas a nivel mundial, hallaron más de 500 genes responsables de las capacidades mentales. Como resultado, llegaron a la conclusión de que la inteligencia depende de la herencia en un 50, o incluso hasta un 80%, o incluso hasta un 80% depende de la herencia. La genética influye en el temperamento, el estrés y hasta en los valores morales. Cualidades como el liderazgo, la agresión y la propensión a tomar riesgos se heredan parcialmente. Entonces, ¿qué pasa si naciste sin ciertas cualidades innatas? ¿Significa que no tiene sentido intentar superarte? En realidad, no es así. No llegamos a este mundo completamente vacíos. Cada uno de nosotros tiene predisposiciones, pero si se desarrollan o no, depende del entorno. En ajedrez, música y matemáticas, el talento innato es importante, pero no determina el destino. Solo facilita y hace más placentero el aprendizaje. Las personas con talento natural simplemente alcanzan el éxito en su campo más rápido. Por cierto, sobre los talentos de Walter White, ¿notaste que cuanto más se acerca a Heisenberg, más se parece a otro personaje igualmente carismático? A Gustavo Fring. ¿Te diste cuenta de cuánto tienen en común Heisenberg y Gustavo Fring? Desde el principio nos dicen que son parecidos. Por lo que he oído de él, en algo se parece a ti. Cuanto más avanza la historia, más evidente se vuelve esto. Ambos llevan una doble vida. Uno se cubre con restaurantes de comida rápida, donde a menudo se pone detrás del mostrador. Lucy, recuerda limpiar los pimenteros y saleros. El otro, con el tiempo, abre un autolavado, donde atiende personalmente a los clientes sin asco. Compramos al por mayor a 30 centavos. Creo que debemos reorganizar todo. Quizá poner estos ambientadores más cerca de la caja, humo is chic, lo mejor para ti. Gracias, buenos días de su ficha, por favor. Ambos son meticulosos y atentos a los detalles, buscando la perfección en todo lo que les rodea. ¿Recuerdan la tendencia perfeccionista de Fring?
Su casa y guardarropa están perfectamente ordenados y organizados como el escaparate de una tienda. Nada está fuera de lugar. Y ahora recuerden cómo Walter White es intransigente con la calidad de su producto. No permitiré que un producto de mala calidad lleve mi nombre. Revisa los diámetros. No es casualidad que Frink quisiera comprar precisamente el producto de Kaizenberg, el mejor del mercado. Así es, incluso Walter muestra su tendencia al perfeccionismo en los pequeños detalles. Observen cómo intenta hacer el sándwich perfecto. Hasta el pollo de Frink es perfecto, pero es solo una fachada. Al producir su producto, Walter también busca un resultado impecable. O recuerden cómo Walter se acerca al asesinato. ¿Entonces son 3 balas? Sí, 3 balas. Bueno, ¿o 2? No, entonces, ¿son 2 o 3? ¿Al pecho o a la cabeza? Y bueno, ya basta. Y tú te volteas hacia... de inmediato a él. ¿Cuántas veces le disparas? Él es enorme, ¿verdad? ¿Cuántas balas lo detendrán? Él examina cada paso con precisión matemática, registrando en un papel todos los pros y contras, como si fuera un plan empresarial. Cada uno de sus actos delictivos intenta descomponerlo en partes y crear un algoritmo detallado. Frink también opera como un hombre de negocios. Y aquellos... Los muchachos de adentro. No puedo garantizar que me obedezcan. No son como tú y yo, ¿entiendes, Gustavo? Para él solo existe el negocio. Recuerda cómo Frink manipula a las personas. No estoy seguro de que el miedo sea un motivador efectivo. Quiero invertir. Él encuentra su debilidad y la usa, como lo hizo con Volter cuando le mostró su nuevo laboratorio. Volter también con el tiempo empieza a hacer lo mismo. Al inicio humilla a Jesse Pinkman, tildándolo de simple drogadicto. Eres un drogadicto patético, demasiado tonto para entender y seguir las instrucciones más simples. Pero con el tiempo empieza a usar halagos y a manipularlo para lograr sus propios objetivos. Vas a cocinar solo en un nuevo laboratorio que se debe poner en marcha. Porque te lo mereces, no eres peor que yo. Y más tarde, igual que Gustavo Frink, Walter recurre a la manipulación pura, poniendo en juego las vidas de otras personas, o más bien, la vida de un niño. Miren cómo con el tiempo se van pareciendo el uno al otro. Brockler, ¿por qué lo tomaste? ¿A quién no le tienes miedo que no entiendes? ¿Niño? Y Frink y Walter White nacieron con una predisposición para este tipo de actividades. Pero surge la pregunta, ¿está bien? Hay ciertas cualidades innatas, pero ¿existe una genética del bien y del mal? ¿Está el bien y el mal determinado genéticamente? ¿Por qué una persona se convierte en jefe de una corporación y otra en jefe de un cártel de drogas? ¿Por qué uno usa su talento para curar a las personas y otro para destruirlas? Un ejemplo perfecto de por qué sucede esto nos lo da el propio Walter White cuando explica el concepto de quiralidad. La quiralidad proviene de la palabra griega para mano. La mano izquierda y la mano derecha son iguales y al mismo tiempo diferentes. Hay moléculas que parecen absolutamente idénticas entre sí, pero se comportan de manera diferente. También sucede con los compuestos orgánicos. Aunque parecen iguales a menudo y su comportamiento difiere mucho. La quiralidad es una propiedad de una molécula en la que su imagen especular no coincide con el original. Quiralidad, la propiedad de ser una imagen especular. Activo, pasivo, bueno y malo. Las sustancias y personas pueden ser externamente muy similares, casi idénticas. La talidomida es absolutamente inofensiva. Se receta a mujeres embarazadas para aliviar las náuseas matutinas. Las náuseas, pero en un caso puede ser un medicamento, y en otro, su copia quiral causará terribles patologías. Si te equivocas y le das a la misma embarazada el isómero levógiro, su bebé nacerá con terribles defectos. De hecho, Walter White nos describió su propio destino. Imaginen a dos Walter of Whiteoff. Uno sigue trabajando en la ciencia, hace descubrimientos revolucionarios, tal vez incluso gana el premio Nobel, y el otro, como sucedió, crea un imperio criminal, también haciendo descubrimientos a su manera.
Poseen habilidades, conocimientos y personalidad idénticos, pero circunstancias distintas. En una vida, su genialidad habría beneficiado a la humanidad. En la otra, destruyó miles de vidas. Aunque se ven iguales, a menudo su comportamiento es muy diferente. Una pequeña variable podría haberlo cambiado todo. Si sus socios le hubieran dado más control en la empresa, él se habría quedado en el negocio. De no haber conocido a Jesse Pinkman, su camino criminal probablemente habría sido solo una idea. Además, ya que estamos hablando de la idea, al principio fue dictada por buenas intenciones de asegurar el futuro de su familia. Pero ¿cómo fue que al final todo tomó un rumbo completamente diferente? De hecho, el hecho de que una misma persona pueda convertirse tanto en héroe como en villano es completamente comprensible y encaja en la teoría propuesta por el psicólogo y filósofo suizo Carl Jung. Carl Jung introdujo en la psicología el concepto de lado oscuro o sombra para describir esa parte de la personalidad que está oculta en el subconsciente y que a menudo contiene rasgos reprimidos que la persona considera inaceptables, indeseables o vergonzosos. Según Jung, la sombra es el lado opuesto de la conciencia de la personalidad, que incluye todo lo que tratamos de ignorar o reprimir. Agresión, envidia, miedo, egoísmo, ambición y crueldad. Lo que no nos agrada de nosotros, pero que igual forma parte de nuestro ser. No en todos, por supuesto, pero aún así, Jung afirmaba que ignorar o rechazar nuestra sombra es peligroso, porque de esa manera la empujamos al subconsciente. Pero no desaparece en ningún lado, sino que sin embargo parece acumularse y encuentra salida en acciones incontrolables y otros actos de agresión delictiva. Y al contrario, si una persona reconoce su sombra, acepta su existencia, aprende a controlar sus manifestaciones y se convierte en una personalidad más íntegra y saludable. En cierto sentido, todo el camino de Walter White es el camino de la liberación de su sombra. Él se quita todas las limitaciones morales y vemos que eso le gusta. Pero usualmente, nadie se vuelve villano de repente. Nadie despierta un día y decide, desde hoy empezaré a hacer el mal. Todo sucede de manera gradual y desapercibida. Y aquí llegamos al siguiente concepto importante, la ventana de Overton. Probablemente ya conozcas este concepto, pero recordemos su esencia. La ventana de Overton es una idea propuesta por el ingeniero y abogado estadounidense Joseph Overton a mediados de los 90. La esencia del concepto es que cuando a una persona se le propone una idea que para él es categóricamente inaceptable, la rechaza de inmediato. Pero si se presenta gradualmente, paso a paso, empieza a parecer cada vez más normal. Esto se ejemplifica bien en la política y los medios. Por ejemplo, si la sociedad inicialmente no acepta una idea, basta con ir desplazando gradualmente los límites de lo aceptable, es decir, mover la ventana de Overton para que después de un tiempo ya se perciba como algo normal. Primero, las fronteras morales se desplazan. Lo que antes era impensable se vuelve radical, luego lo radical se vuelve posible. Y así, poco a poco, paso a paso, lo posible se representa aunque sea de manera negativa, pero ambigua, luego de manera ambigua pero sin embargo racional. Lo racional se vuelve posible y luego común y correcto. Así, la persona poco a poco se acostumbra a lo que al principio consideraba inaceptable. Y con Walter White, sucede el mismo proceso. Todo comienza porque él solo quiere ayudar a sus hijos. ¿Qué puede ser más noble? ¿Sabes? Todo lo que hago, todo lo hago para proteger a mi familia. Él no mata, no roba, solo usa su talento como químico. Yo los gané. ¿Quién invita a Walter a un puro cubano? Un agente del Federal Bureau of Investigation agradeció el favor. ¿Eso es contrabando? A veces el fruto prohibido es tan dulce. Es contrabando introducido ilegalmente. Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo trazamos esa línea entre lo legal y lo criminal? Pero alguna vez el alcohol también estuvo prohibido. Beberlo en 1930 habría sido ilegal, pero un año después ya no. En la primera temporada, el conserje escolar, Hugo, pierde su trabajo y es arrestado por el robo de equipo, un crimen que cometió Walter. Escuché que arrestaron ayer al señor Archley. Es una buena persona. El chico no es culpable, pero tampoco es inocente. Resultó que tenía antecedentes, y cuando revisaron su jeep, encontraron un porro enorme.
Así que el viejo Bugay Hugo no era tan bueno después de todo. El primer asesinato le resulta difícil, pesa todos los pros y los contras en una hoja de papel. Busca la manera de no hacerlo. ¿Tú? Me dijiste que no podía matar. Tal vez sí, tal vez no, pero hago todo lo posible por encontrar una razón para no matar. El asesinato es inaceptable. Sin embargo, las circunstancias nos obligan a reflexionar sobre esto. Está claro, 2 balas en el pecho o en la cabeza. Oye, ya basta. Solo quiero entender cómo lo vas a tumbar. La vida de Jesse y su compañero es invaluable. ¿Limpiar el estiércol que tienes entre las orejas? No. Lo necesito, es mi compañero. Si en el proceso mueren algunos drogadictos sin hogar, bueno, así son las calles, ahí pasan esas cosas. Pero todo está justificado. Después de todo es por mi pequeña. Hija, mira. Papá se esforzó por ti. Bueno, y que otro niño salga lastimado. Siéntate aquí, sí, oye, escucha, quédate aquí un momento, ¿de acuerdo? Bueno, sin esos padres, tal vez hasta le vaya mejor. Luego permite la muerte de Jane. Pero él no lo hizo a propósito. Ella se asfixió sola. Si él no hubiera entrado, todo habría pasado igual. Y además, a Jesse le irá mejor sin ella. Además, lo chantajeaba. Sí, eso es chantaje, porque sé sobre ti. Un maestro convertido en narcotraficante que tiene su propio imperio de metanfetamina. Después, a causa del fallecimiento de Jane, su padre, un controlador aéreo, se equivoca en el trabajo, lo que ocasiona un accidente de avión. Esas cosas pasan. Yo no tengo nada que ver. 637 grados y eran 2. Él se inventa una excusa. No hay que aferrarse al pasado. Pero al menos alguno de ustedes lo recordará, porque no se puede vivir en el pasado. Todos lo olvidaremos. Él se ve forzado a hacerlo para proteger a Jesse. ¡Corre! Pero esos son criminales de verdad. A continuación, Gail Botiker. Él no es un matón, pero debe serlo. Son solo cálculos. Está en juego mi vida y la de mi familia. Él no merecía esa muerte, pero yo lo mataría hoy, mañana y pasado mañana. Luego el envenenamiento de Brock. Pero él está vivo y sano, tal como lo planeé. Sabía exactamente cuánto podía darle. Luego, eliminación de Frink. Bueno, ¿de qué otra forma? Él es una amenaza. Luego Mike Ehrmantraut. Luego la eliminación del agente de Mike en la cárcel. Hay que verificarlo con precisión. La única pregunta es, ¿podrán hacerlo? Y por último, la fase final de la transformación, la solicitud de Jesse Pinkman. ¿Hay un nuevo trabajo para tu tío? En cada etapa, él pudo haberse detenido, pero no se detenía. Y por eso surge la pregunta, ¿Walter tomó esta decisión por sí mismo? ¿O todas sus decisiones ya estaban predestinadas? ¿Existe el libre albedrío? Es una pregunta que sigue abierta incluso entre científicos y filósofos. Algunos sostienen que la persona toma sus propias decisiones, aunque esté influenciada por circunstancias, genes y crianza. Otros afirman que no hay libertad alguna, y que todas nuestras acciones son solo el resultado de la química del entorno y de casualidades que equivocadamente tomamos como una elección consciente. A quienes creen que no existe el libre albedrío se les llama partidarios del determinismo. Esta idea plantea que nuestras acciones no son resultado de una elección, sino la consecuencia de eventos previos. Imagina que decidiste comer una manzana. Puedes decir que lo decidiste tú mismo, pero si retrocedes la situación, resulta que comiste la manzana porque tenías hambre. El hambre fue causada por procesos bioquímicos. Tu preferencia por las manzanas se formó en la infancia, por genética y experiencia, y que llegara a tus manos es resultado de circunstancias externas. Al final, no hay libertad. Simplemente sigues un algoritmo programado que fue establecido mucho antes de que siquiera pensaras en la manzana.
Uno de los defensores más conocidos de esta idea es el neurobiólogo Roberto Sapolsky. La mayoría de estos factores son subconscientes, ni siquiera los sospechamos. Esto lleva a cuestionar la existencia del libre albedrío. ¿Realmente existe? Él afirma que la persona solo hace lo que inevitablemente debe hacer en las circunstancias dadas. Y si... Hablando en serio, no creo que exista. En una situación en la que en un par de segundos tienes que tomar una decisión, actuar correctamente o ceder a la tentación y hacer lo contrario, tu elección dependerá de muchas cosas diferentes. Si eso es verdad, entonces Walter White no tenía otra opción que convertirse en criminal. No fue su elección. Las circunstancias se dieron de tal forma que eso se volvió el único escenario viable. Por otro lado, hay filósofos que creen que en el mundo hay lugar para la casualidad, la incertidumbre y, por lo tanto, para una verdadera elección. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre afirmaba que el ser humano es absolutamente libre y que incluso si nació en ciertas condiciones, su pasado no determina su futuro. Eres el fruto de tus decisiones. Desde esta perspectiva, Walter pudo detenerse en cualquier instante. No estaba destinado a ser Heisenberg, él decidía su camino. Yo gané. ¿Y qué es la verdad? Puedes creer en el libre albedrío o pensar que todo está predestinado. Ambas posturas tienen sus propios argumentos. Pero si miramos los datos científicos actuales, la verdad probablemente esté en algún punto intermedio. En este momento no existe un consenso científico completo, pero la mayoría está de acuerdo en que el ser humano no tiene libre albedrío absoluto. Nuestra decisión se forma por la biología, la experiencia, el entorno y factores imperceptibles fuera de nuestro control. Pero el determinismo estricto tampoco es completamente cierto. La neurobiología muestra que las personas pueden ser conscientes de la influencia de sus impulsos e incluso cambiar sus hábitos y reacciones. Esto llevó a la aparición del concepto de compatibilismo, una teoría que une ambas posturas. La esencia es que realmente no podemos controlar todos los factores que nos afectan, pero dentro de esas limitaciones, todavía tenemos un espacio para elegir. Walter White no podía controlar sus circunstancias, el cáncer, la falta de dinero, pero podía elegir cómo reaccionar ante eso. Imagínalo como un laberinto que ya existe, creado por nuestra genética, crianza y circunstancias. Nosotros no lo creamos. No elegimos en qué parte de ese laberinto aparecer, pero dentro de él seguimos tomando decisiones. Cada paso abre nuevos caminos y cierra otros. Mientras más avanzamos, es más difícil regresar. Estamos limitados no solo por las paredes, sino también por el tiempo. Algunas puertas se cierran permanentemente. Cada giro crea una nueva realidad, nuevas circunstancias para la siguiente elección. Y en ese sentido, Walter White no estaba destinado a convertirse en Heisenberg desde el principio. Pero una vez que dio el primer paso, luego el segundo y el tercero, el camino de regreso empezó a desaparecer y al final, la elección ya no parecía una elección. Un solo rumbo, un solo camino que lleva al objetivo final. ¿Cómo se convirtió el modesto profesor de química, Walter White, en el jefe del imperio criminal de Heisenberg? Para entender quién es Heisenberg y cómo apareció, propongo usar un método extraño y un poco inusual, presentarlo como el resultado de una reacción química. Llamémoslo la fórmula de Heisenberg. Es suficiente suponer que pensamientos similares rondaban en la mente de los guionistas del programa televisivo. Química. Se acepta comúnmente que la química estudia las sustancias, pero yo creo que ella estudia los cambios. Curiosamente, en el minuto 7 del primer episodio, nos revelan la esencia de la serie. Y en forma narrativa dicen de qué trata esta película. De esto se trata la vida, ¿verdad? Porque la vida es cambio, es un ciclo, es unión. El discurso en Breaking Bad se centra en la transformación de Walter White, un modesto maestro, en Heisenberg, como un cambio químico. Desarrollo y decadencia, luego transformación. Crecimiento y desarrollo. En estos años de juventud, el talentoso químico Walter White está lleno de esperanzas en los comienzos de una compañía que se convertirá en una empresa multimillonaria. El declive y la caída es el periodo de la vida cuando Walter vende su parte y se va de la compañía que él mismo ayudó a crear, y finalmente se convierte en un maestro común. Y la transformación es precisamente lo que vamos a observar en todos los episodios siguientes.
Pero ¿qué debe pasarle a una sustancia para que se convierta en otra? En el 6º episodio, regresamos al salón de química para presenciar otra reacción química. Cuando la reacción es gradual y los cambios de energía son mínimos, no notarás que está ocurriendo. Pero si la reacción es rápida, sustancias normalmente inofensivas liberan una enorme cantidad de energía. Los guionistas literalmente nos están hablando de la reacción. Imaginemos a Heisenberg como una reacción química de combinación. Una reacción de combinación es una reacción en la que a partir de varias sustancias se forma una nueva sustancia compleja. Walter White, un maestro de química, da como resultado a Heisenberg. ¿Qué debe haber en esta fórmula para que de una cosa se obtenga otra? El primer elemento que necesitamos es la inteligencia, porque sin ella ninguna transformación podría ocurrir en absoluto. Walter es un químico brillante y muy inteligente. Cuando él llega al cumpleaños de Elliot, podemos ver con qué admiración lo miran sus colegas químicos. Este es Walter White. En el instituto, él era un verdadero maestro de la cristalografía. Y también nos muestran el pasado de Walter antes de fundar la compañía. ¿Cuál es su destino? En acciones, aproximadamente el 63%. 63% de cantidad. Él es como el Steve Jobs de la química. Gregem también lo mira con absoluta admiración. Heisenberg no habría existido sin un potencial no realizado, el segundo elemento de nuestra fórmula. El talento de Walter para la química no podía desperdiciarse en las paredes de una escuela. Siempre me atrajo la enseñanza, pero en cualquier instituto, el puesto y el estatus no correspondían en nada a su experiencia y habilidades. Recuerdo que nos atascamos estudiando la estructura de las proteínas y tú solo le echaste un vistazo y dijiste una sola palabra: sincrotrón. Voltaire difícilmente se habría atrevido a esto de no ser por las dificultades de la vida. El miedo de dejar a su esposa embarazada y a su hijo con discapacidad sin medios para subsistir. Mi esposa está embarazada de 7 meses de un hijo no planeado. Mi hijo de 15 años tiene parálisis cerebral. Y yo, con una educación de profesor, enseño química a los niños en la escuela. Observo cómo todos mis colegas y mis amigos me han superado en todos los aspectos de la vida. Y en 1 año y medio, moriré de cáncer. Porque precisamente la necesidad de asegurar el futuro de la familia. Después de su muerte, él justificó sus actividades delictivas con esto. Sin embargo, ni la inteligencia, ni el potencial no realizado, ni las dificultades de la vida habrían funcionado sin una, quizás, característica clave de Walter White: el egoísmo. A pesar de su modestia exterior, el egoísmo de Walter White siempre estuvo con él. En los flashbacks de la serie, se presenta a un personaje con grandes ambiciones. Necesitaremos al menos 5 recámaras, solo hay 3. Le parece que la casa es demasiado pequeña, que no hay suficientes recámaras. En sus ojos se nota la decepción. Quiere algo más grande. Simplemente... En mi opinión, uno debe aspirar a algo mejor. Algo mejor que esto. Entonces, tenemos que conseguir... más dinero. Recuerden cómo llamó a su hijo Walter White Mladshi. ¿No es eso vanidad y orgullo? ¿Flynn? No lo sé. Simplemente le gusta ese apodo. ¿Y no le gusta el nombre Walter Jr.? No me lo tomó a pecho. A Walter le duele que su hijo Walter Jr. recaude fondos en un sitio web para su tratamiento. Orgullo. ¿Decidiste pedir dinero? ¿Ves? No debemos pedir dinero, eso es caridad. Hablas como si así fuera. El orgullo y el amor propio se manifiestan a lo largo de toda la serie. Él rechaza el dinero de Gretchen y Elliot, prefiriendo involucrarse en el crimen antes que humillarse ante ellos. Él no le pide prestado a Hank. Si acaso pediremos dinero prestado a Hank. De ninguna manera. Sugiere registrar el dinero como herencia de un pariente falso. Walter se niega firmemente. No hay hallazgos casuales ni parientes imaginarios que nos salven. No, yo gané este dinero, yo. Él es celoso de su metanfetamina, y cuando Jesse empieza a cocinar sin él, entonces Walter insiste en que ese es solo su producto. Ese es mi producto, esa es mi fórmula, mi metanfetamina. Él se venga de todos los que alguna vez lo han herido. Por ejemplo, compra el autolavado donde Bogdan trabajó anteriormente. Casi se me olvida. Bogdan.
Es precisamente este orgullo y amor propio lo que más tarde se convierte en la vanidad de Heisenberg. Bueno, di mi nombre, Heisenberg. Maldita sea, tienes razón. El amor propio de Heisenberg es su talón de Aquiles. Incluso se podría decir que eso fue lo que lo llevó a la perdición. Gustavo Fring utiliza magistralmente el amor propio de Walter para obligarlo a cocinar de nuevo. Su orgullo es tan grande que no puede soportarlo. Cuando Hank por error llama al gay roboticista Heisenberg, al final, finalmente admite la verdad. Todo lo que hizo fue solo por él mismo. Yo... Lo hizo para sí mismo. Existe inteligencia, potencial sin explotar, desafíos vitales y autoestima. ¿Pero es suficiente para que cualquier persona en esta situación se descontrole por completo? Para que la reacción ocurra rápido, se requiere un impulso. En esta reacción química falta un catalizador. Un catalizador es una sustancia química que acelera la reacción, pero no se consume en el proceso. Y esa enfermedad se convirtió en el catalizador para Walter. Así llegamos a esa reacción de Walter White, un maestro común. Gran inteligencia, potencial no realizado, amor propio y dificultades de la vida, todo acelerado por un catalizador, el cáncer de pulmón. Y eso da como resultado a Heisenberg. Y el momento en que Walter se entera del cáncer es precisamente el momento de la reacción química, en el que una sustancia se transforma en otra. Señor White, ¿entendió lo que le dije? El cáncer de pulmón no es operable. Desaparece el maestro Walter White y despierta a Heisenberg. La reacción es veloz. Los cambios se presentan casi el mismo día. Vete al diablo, Bogdan. Te dije, vete al diablo, imbécil. Aquí límpiate. Lo que aceptaba el maestro Walter White no le convenía al futuro Heisenberg. ¿Qué sucede? ¿Tienes problemas para caminar? Y el nuevo Walter finalmente empieza a mirar a su alrededor y a prestar atención a lo que antes no notaba, y hace cosas que antes no hacía. Henkesvolk, hola. Me acordé de tu propuesta sobre la redada. Por cierto, fue ahí donde por primera vez se le ocurrió la idea de producir su producto, Hank. ¿Puedo entrar a la casa para echarle un vistazo al laboratorio? Ahí es donde conoce a su alumno, Jesse Pinkman, quien se convierte para él en un puente hacia el mundo criminal. Walter cambia por fuera, el bigote cambia, aparece la barba y ese famoso sombrero. Sombrero. La demanda es alta, pero la oferta es escasa. Está arreglando su vida personal con su esposa y se siente atraído por un cigarro cubano. ¿Puedo tener uno también, eh? ¿No dañará a Jenk? Ya padezco cáncer pulmonar. La reacción ya está en marcha y es rápida. Al mismo tiempo, se difuminan los límites de lo permitido y lo legal. Es curioso, ¿verdad? Cómo trazamos esa línea entre lo legal y lo criminal. Él se atreve a cometer su primer robo y asesinato. ¿Recuerdas que me dijiste que yo no podía matar? Tal vez sí o tal vez no. Así, poco a poco, paso a paso, ocurre la transformación de Walter White, el maestro, en Heisenberg. Este análisis se ha vuelto el más extenso que he realizado hasta el momento. El trabajo no fue fácil, pero fue increíblemente fascinante. Si les gustó este formato de análisis y quieren ver algo similar sobre otros personajes, háganmelo saber simplemente dejando un like. Eso demostrará su genuino interés. Comenten de quién les gustaría ver el análisis la próxima vez. Este episodio fue posible gracias al apoyo de los usuarios en Boosty y Patreon. Su lista la están viendo ahora en la pantalla, gracias a quienes ayudan a crear este contenido. Si deseas apoyar el canal y participar en su desarrollo, los enlaces están en la descripción.